Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí nos disponemos a hacer un vídeo que considero que es muy interesante. Nosotros los jesuitas tenemos un lugar especial, un lugar que está marcado con unas características no solo físicas, sino también emotivas, afectivas y espirituales para nosotros muy importantes. Se trata de la casa madre de los jesuitas, ¿no? El lugar de origen de todo, la casa santuario de Loyola. La Casa Torre, que es como la llamamos nosotros también, y que está ubicada en el País Vasco, en Guipúzcoa, entre dos pueblos, entre Azpeitia y Azcoitia, aunque pertenece a Azpeitia, y que se llama Loyola. Es un lugar para nosotros muy importante. Y en este vídeo lo que me gustaría es explicaros cómo es esa casa por dentro. Quizás muchos de vosotros no habéis tenido ocasión de poder verla. Quizás el vídeo que voy a utilizar de YouTube sí que lo habéis podido ver, pero no habéis podido estar allí presentes. Bueno, pues os voy a explicar con la mayor cantidad de detalles que pueda cómo es esa casa que para nosotros es muy especial, la Casa Torre, y el lugar donde San Ignacio tuvo la conversión que para nosotros, y además en este año, que es el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio, es tan importante. Así que, sin más preámbulo, vámonos para allá a conocer la Casa Torre de San Ignacio de Loyola. Fijaros, utilizo este vídeo que lo podéis ver en YouTube, se llama La Casa Natal de San Ignacio de Loyola, que han hecho desde Loyola, desde nuestra casa, ¿no? Y es a partir de ahí donde me voy a ir basando, voy a ir parando en los diferentes sitios que considero oportunos para poder explicaros un poco qué hay detrás de todos esos escenarios, cuál es la historia y cómo lo vivió nuestro santo, San Ignacio de Loyola. Vamos allá. Fijaos, aquí ya me parece esto una imagen increíble. Voy a coger esto un poquito y lo voy a apartar aquí, aunque se me vea más pequeñito, luego lo hago más grande, pero para que veáis vosotros también este pedazo de bloque, de instrumento, de edificio, que es lo que nosotros consideramos Loyola, ¿no? Que lo componen la basílica, la comunidad de los jesuitas, que está por aquí también, aquí son lugares de hospedaje, también dentro de la casa de los jesuitas, estos son habitaciones, aquí está la enfermería, donde estarán nuestros mayores, aquí está una gran biblioteca que tenemos con archivos históricos muy importantes. Aquí tenemos también lugares de reuniones, salas de trabajo, etcétera. Y bueno, el gran santuario, que es espectacular, luego lo veremos por dentro con algún detalle, está en la entrada principal que da en esta dirección a Azpeitia y por allí detrás a Azcoitia. Pero lo importante, lo más importante es este cuadradito de aquí, este cubículo de aquí. Es un cubo 16 por 16, podríamos decir, ¿no? Aquí nació San Ignacio de Loyola. Antes, evidentemente, no había nada de esto, ¿no? No existía esta estructura tan grande, no existían estos jardines que tenemos en la parte de detrás y que forman parte de la casa y que sirve pues para pasear, para contemplar. La gente que hacemos ejercicios espirituales allí podemos acudir allí con gran devoción pues para poder contemplar la otra parte, ¿no?, de la casa de San Ignacio y respirar aire y ver en esta dirección, con donde señala la flecha, el Isarrais, que es un monte que tenemos al lado y que es espectacular. Y aquí está el cementerio, donde pone casa natal, está el cementerio, que es donde están nuestros compañeros jesuitas enterrados, ¿no? Por lo tanto, también para nosotros esa tierra sagrada, ese lugar no solo por lo de San Ignacio, sino también por nuestros compañeros jesuitas. Aquí hay otro monte donde hay un oratorio muy interesante, muy bonito y muy importante. Y luego por este lado de aquí se va a un edificio también muy grande que es el Centro de Espiritualidad de Loyola, el CEL que llamamos, ¿no? Una casa de ejercicios muy grande, también cuadrada, con muchos pisos y que tiene habitaciones, también oratorios, sala de puntos y arriba una exposición de fotos del padre Arrupe muy interesante. Pero fijaros, esto es lo que vamos a explicar hoy. Este cuadradito de aquí, este cubo de aquí, esta casa de aquí, ¿no? Que es pequeña en comparación con todo, que está protegida y oculta y puede sorprender también, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se exponga, ¿no? Pues fue una forma también de cubrirla, de protegerla, ¿no? De abrazarla incluso también, ¿no? Aquello que nosotros hacemos también en nuestras iglesias
con el sagrario, que lo hemos recogido y lo tenemos cuidado y protegido, pues también se quiso hacer en aquel momento determinado cuando se construyó todo esto de la casa Torre, ¿no? La casa natal de San Ignacio de Loyola. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a seguir viendo. Mirad, esto es muy importante porque vamos a ver que hay como dos grandes bloques. La parte de abajo, de la mitad para abajo, está hecha de piedra y la mitad para arriba está hecha de ladrillos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estoy mirando también aquí unos apuntes que me están ayudando a darle la información más fidedigna. Esto es importante porque nos encontramos que la mitad inferior, que es de piedra, está casi privada de ventanas. Al final lo que entendemos es que era una casa, bueno, militar, digamos, ¿no? De protección. Por lo tanto, al final no tiene esos ventanales, esas vistas al exterior que sí tiene la mitad superior, ¿no? Una cosa curiosa es que de la mitad hacia abajo, los ladrillos, la profundidad de los ladrillos es de 2 metros de espesor. Es decir, es un lugar de protección, de cuidado, con un carácter militar muy importante. Y de la mitad superior hacia arriba vemos que está hecha de ladrillos, con un estilo mudéjar propio de la época, y la reconstrucción data de 1460 y fue el abuelo de Íñigo de Loyola, San Ignacio, don Juan Pérez de Loyola, el que hizo esa reconstrucción. Sabemos por la época, luego explicaremos algo, que hubo muchos conflictos de propiedades propio de los señoríos de la época, ¿no? Y que destruyeron, a la medida de una lanza grande, todo lo que superaba una cierta distancia. Por eso la parte de arriba quedó denostada, apartada, rota, ¿no? Y esta parte es la que fue reconstruida en 1460 por el abuelo de San Ignacio. Por eso es de ladrillo y la parte de abajo de piedra, ¿no? Algo diferente también. Esto es muy, muy importante. Esto está justo a la entrada de la Casa Torre y es una representación en bronce de la herida de Loyola, ¿no? De Íñigo de Loyola en Pamplona en 1521. Aquí vemos a dos soldados franceses que están como cogiendo a este soldado herido y que trajeron directamente a esta casa, a la Casa Torre, milagrosamente. Imaginaros, desde Pamplona hasta Loyola, cruzando las montañas con una persona herida de bala, ¿no? De una bombarda que le atravesó las dos piernas. Bueno, esta estatua de bronce no es la única que hay, ¿no? Hay 3 estatuas de bronce exactamente iguales. Una está en Manresa, la otra está aquí, en Loyola, y la otra está justo en el lugar donde recibió el balazo o la bombarda le hirió las piernas en Pamplona. Entonces es muy interesante porque esta no es la original ni la única, ¿no? Pero es muy bonita de contemplar, ¿no? Los dos soldados, hay un perro ahí abajo, ahora la veremos con un poquito más de detalle, y este quiere simular a Íñigo de Loyola. Vamos a verla. Aquí veis al otro soldado francés. Luego explicaremos un poquito este detalle, que están llevando una camilla con la pierna vendada y lo trajeron hasta aquí, desde Pamplona hasta Loyola, ¿no? Y es un, bueno, pues un símbolo, ¿no? De lo que supone también esta casa actualmente para nosotros, ¿no? Veis aquí las piedras, ¿no? Las piedras de 2 metros de espesor que tiene de la mitad para abajo de la casa torre. Recordamos que es una casa de protección, una casa guerrera, ¿no? Una familia noble, guerrera, ¿no? Entonces era una familia muy importante, ¿no? En ese sentido que al final tenía también su repercusión o que tenía su cierta influencia, ¿no? A nivel social, ¿no? Luego explícanos un poquito más el tema de la historia, ¿no? Y aquí lo que pasa es que no se ve del todo. Vamos a avanzar un poquito. Aquí, a ver si se puede ver en este lado. Yo creo que no. Aparte y un poquito. No, no se ve. El escudo de los Loyola. El escudo de los Loyola. Que está justo aquí arriba, ¿no? Aquí arriba en un lateral. Entonces, el escudo de los Loyola, pues bueno, quiere simular esa casa de los nobles, ¿no? Esa casa importante, como ocurre en otras ciudades de España, que ellos marcan pues con su bandera, con su símbolo, con su
simbología, con su ritual, ¿no? También es un poco una cuestión exterior que determina lo interior, ¿no? Quiénes son ellos los que forman todo esto, ¿no? Pues encontramos el escudo de armas, ¿no? De los Loyola, que veremos que son dos ollas, o sea, perdón, una olla colgada al lado de dos yares, ¿no? Y flanqueada por unos lobos rampeantes, ¿no? Los lobos, la olla, ahora luego veremos un símbolo también de la cocina que aparece dentro de la casa y que quiere mostrar un poquito la importancia de la lucha, ¿no? También del coraje, de la fuerza, de la insistencia, de la capacidad que tenían esta familia, ¿no? Mientras que a sus espaldas pues se puede ver también el escudo cuartelado de los Loyola con el doble linaje de los Oñaz y los Loyola. Hay como es la vinculación de la familia, ¿no? Los Loyola y los Oñaz que se unieron para poder formar esta familia que, fijaros, ha continuado hasta hoy, ¿no? Hoy todavía los herederos siguen estando ahí, siguen formando parte de esta casa que está al otro lado de la basílica. Obviamente no viven allí, esto es una casa museo, digamos, ¿no? Y aparte de arriba está también un oratorio que es un lugar muy importante para nosotros, ¿no? Sin embargo, en la basílica, en la imagen anterior, en el lado derecho, digamos, sí que hay todavía unas dependencias que forman parte de la familia, ¿no? De la familia de los Loyola. Y aquí entramos ya en las dependencias interiores. Esto es lo primero que vemos cuando entramos en la parte de abajo, en la planta baja, digamos, de la casa torre, ¿no? Claro, ¿qué nos encontramos aquí? Aquí nos encontramos con 7 troneras, 7 troneras. Las troneras son esto de aquí, ¿no? Que muestran claramente la capacidad que tenía esta casa de defensa. Y si tenía defensa es porque venían a atacar, evidentemente. Alguien que no es atacado no tiene por qué defenderse. Pero aquí había una batalla, luego lo veremos muy bien con este mapa, que nos vamos a acercar para poder verlo, pero sí que es verdad que era un lugar de protección, un lugar de defensa, y necesitaba, aquí también vamos a ver una vieja bombarda, un lugar también, o sea, para poder lanzar las bombas, ¿no? Y luego los 4 recios pilares de madera, ¿no? Que también forman parte de las estructuras de aquella época que tenían que coger, fijaros, 2 pisos más, ¿no? O sea que esto no es pequeño, digamos, ¿no? Es cuadrado, es grande, pero también era un lugar pues donde estaban los caballos, donde estaban los materiales que se necesitaban para poder vivir, bueno, pues los sirvientes, las caballerizas, los huéspedes si los habían y la propia familia de los Loyola, que era una familia muy numerosa también, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en esta parte de abajo? Vamos a ver aquí un Cristo, vamos a ver un mapa muy importante también y vamos a fijarnos sobre todo en la estructura, ¿no? En la estructura que nos va a determinar un poquito qué tipo de vida llevaban los Loyola en ese momento. Vamos a seguir viendo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En esta tela, porque es una tela, es un cuadro, pero que en realidad está mostrando algo más, ¿no? En la representación de todas estas torres azules y rojas, nos muestra algo muy, muy importante. ¿Por qué hay castillitos azules y castillitos rojos? ¿Y por qué hay tantos nombres? Bueno, es un curioso mapa cuajado de torres rojas y azules. Muestra el territorio vasco de los señores feudales llamados parientes mayores y fundamentalmente los 2 bandos. Los oñacinos, que son los rojos, a los que podéis ver que formaba parte la familia de los Loyola, y los gamboínos, que son las casas torres azules, ¿no? Del linaje de los Gamboa. Bueno, eran el linaje de los Oñaz y de los Loyola. El abuelo de Íñigo era el jefe de este bando, por eso es tan importante y por eso aparece representado también en esta casa torre, ¿no? Y el linaje de los gamboínos, como decíamos, era el azul. En lucha con las villas cercanas entre los parientes mayores, algunos son derrotados y las villas acuden al rey Enrique IV
rey de Castilla, quien da la razón a las villas y destierra a algunos nobles, entre ellos al abuelo de Íñigo de Loyola, y ordena desmantelar sus fortalezas. Esto, ¿por qué lo leo? Lo leo porque es importante para poder entender por qué tuvo que haber una reconstrucción de la Casa Torre. Esto que os decía antes de la lucha de las propiedades hizo que la parte mitad superior fuera derruida y tiempo después fuera reconstruida. El abuelo, como decimos, es uno de los que fue desterrado por estas guerras de conflictos y por decreto de Enrique IV. Por eso tuvo que hacerlo. De lo que queremos decir fundamentalmente, aquí veis los Gamboa o Lasso, lo que queremos decir fundamentalmente es que en este lugar también había conflicto, batalla y lucha por las posesiones. Fijaros las torres, la piedra, la dureza, ¿no? Aquí están también las troneras, los lugares de defensa y las escaleras que nos suben al piso superior, a lo que sería la primera planta. ¿Qué nos encontramos en la primera planta? Fijaros, sorprendentemente hay un barco de madera, un barco bonito, la verdad es que es ciertamente bonito. ¿Y qué nos quiere decir este banco y las representaciones de unos mapas cartográficos, ¿no? Que nos hablan también de los viajes y las trayectorias? Nos habla de la capacidad que tenía la familia Loyola, Oñaz Loyola, de viajar, de explorar, de ese espíritu aventurero que también fue impreso en Ignacio de Loyola y que le llevó finalmente a peregrinar por el mundo y formar, fijaros, la Compañía de Jesús, ¿no? Pero además de eso, encontramos también algo que es muy importante y que cabe resaltar. Se trata de que Íñigo de Loyola tenía un hermano que se llama Martín García de Oñaz, que participó en el segundo viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Y es más, uno de los barcos que se utilizó para realizar dicho viaje fue armado con hierros de la ferrería de Loyola. Por lo tanto, es mucho más importante de lo que parece este pequeño barquito, esta representación que está ahí. La familia de los Loyola estuvo muy implicada en el viaje a América también, ¿no? En este caso por la construcción y por cómo lo fueron viviendo, ¿no? Aquí os decía también, ¿no? Estos mapas donde se ve el mundo entero conocido hasta ese momento, ¿no? Y las ganas, imagino, ¿no? A San Ignacio, pues con las ganas de volar, de crecer, de viajar, de salir también de esas montañas, ¿no? De Guipúzcoa para conocer otros mundos. Esto, aquí es donde está el barco, está por la parte de ahí detrás está el barco, y esta es la segunda estancia, ¿no? Por aquí nosotros vamos subiendo, pasa por ahí y se vuelve por aquí para subir luego a la estancia tercera, ¿no? Aquí vemos también, pues bueno, cómo era esa segunda planta, ¿no? Ese lugar donde vivió San Ignacio, donde escuchaba las historias de San Ignacio. Tenemos que recordar una cosa muy importante, y es que en 1491, digamos que es cuando San Ignacio nace, ¿no? Datamos esa fecha del nacimiento de San Ignacio. En 1508 fue enviado a la villa de Arévalo en Ávila, a casa de don Juan Velázquez de Cuéllar, que era el contador mayor de Hacienda de Castilla, quien había pedido al padre de Íñigo uno de sus hijos para que lo hiciese y lo formase para la corte. En realidad, San Ignacio estuvo en Arévalo, en Ávila, hasta 1517, ya que ese año falleció don Juan Velázquez de Cuéllar y entonces Íñigo, para relanzar su carrera de gentilhombre, que para eso se había formado en cuestiones de la corte, se trasladó a la corte del duque de Nájera, virrey de Navarra, don Juan Manrique de Lara. Esto es importante para conocer un poco la historia de Ignacio, ¿no? Un Ignacio que ya de bien joven es lanzado fuera, ¿no? Con ese espíritu que decíamos antes, un poco aventurero, ¿no? Y que formaba parte del ADN de esta familia también. Mirad, esto es muy, muy importante. Además de bonito, pero también es muy importante, ¿no? Digamos que aquí sería, bueno,
Primero, hay que decir que hasta 1990, la Santa Casa, todo esto que estamos viendo, tenía 12 capillas. 12 capillas, no tenía nada que ver con lo que estáis viendo ahora. Y hubo un momento en que las termitas se estaban comiendo la madera. Literalmente, se estaban comiendo la madera. Por lo tanto, hubo que quitar todas esas maderas de las capillas que se habían formado. Preservaron dos, que una es la capilla familiar, que ahora luego veremos con un retablo regalo de Isabel la Católica, probablemente lo más valioso de la casa, y la parte de arriba, que es la capilla de la conversión, que es el lugar donde San Ignacio tuvo su proceso de conversión, que también es muy importante. Pero ¿qué descubrieron quitando esa capilla? Esta pequeña cocina. Esta pequeña cocina que era el lugar donde San Ignacio con su familia, con su madre, que falleció cuando San Ignacio era muy joven, 7 años tenía, pero donde escucharía los relatos de la familia de todo lo que contaban, de las batallas, de las gestas de su abuelo, de las victorias y de las derrotas, del espíritu, de la confianza en Dios para poder seguir hacia adelante. Y en parte representa también el escudo de los Loyola, esto que estábamos hablando. Una olla que es donde, bueno, pues aquí estaría el fuego y aquí se calentaban la comida, ¿no? Con, bueno, los yares, ¿no? El fuego, digamos, candente que estaría aquí al lado y luego se le representó también con los lobos, ¿no? Con esos lobos tan importantes que forman un poco el espíritu, ¿no? El escudo de los Loyola, ¿no? Pero ¿qué vengo a decir, no? Pues que aquí los padres, los hijos, los amos, los criados, se convivían en torno al fuego, ¿no? A la cocina, como en tantos lugares donde se va construyendo y se va cultivando un poco la historia de una familia, de una tradición, de un nombre, ¿no? Este lugar es muy especial. Quizá pasa desapercibido porque no es especialmente bonito, pero tiene su encanto, ¿no? Y si nos pusiéramos ahí, si cerráramos los ojos y contempláramos lo que ocurrió allí, de verdad que ahí seguro que el espíritu peregrino de San Ignacio se empezaría a formar en ese lugar. Bueno, esto es muy, muy importante. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una vitrina que representa la Pamplona tal y como estaba en 1521. Sabéis que la familia de Loyola era gran defensora de los reyes de España. En ese caso estaba Carlos V, el emperador Carlos V, que quiso hacer frente a la incursión de Francisco I de Francia, que quería controlar, dominar, incluso poseer unas tierras a las cuales Carlos V no estaba dispuesto a ceder, ¿no? Pidió hombres con coraje, con valentía. San Ignacio había vivido ya, recordar que esto es en 1521, y San Ignacio empieza a formar parte del equipo, digamos, ¿no? Podemos decir con lenguaje de día de hoy, del duque de Nájera en 1517. Por lo tanto, cuando surge esta ocasión de la batalla en Pamplona, San Ignacio va allí a combatir, ¿no? Si miramos los números, era algo absolutamente extraordinario, porque era una derrota clara, o sea, por números, ¿no? Eran muchos los franceses que venían y eran muy pocos los que podían defender la Pamplona de ese momento, ¿no? Sin embargo, San Ignacio dicen que tuvo un coraje, una intervención incluso delante de sus compañeros, la verdad, que llamaba la atención por cómo era él. No debía ser un hombre muy alto, pero sí un hombre con un coraje tremendo, ¿no? Una capacidad de convicción incluso increíble. Pero el primer día de asedio, el 20 de mayo, Ignacio ya resultó gravemente herido en las piernas por la bala de los franceses, ¿no? La bombarda que le atacó, ¿no? Por lo tanto, fue casi inmediato, ¿no? El alto el fuego por parte de los españoles que estaban defendiendo y se acabó un poco esa historia, ¿no? También que había imaginado San Ignacio de una forma determinada. ¿Qué ocurrió entonces antes de pasar a esta escena? Ocurrió que los franceses, los soldados franceses, viendo el vigor, la fuerza, el coraje que había puesto San Ignacio en la batalla, decidieron, con los códigos de entonces que había dentro de la guerra, llevarlo a mano hasta su casa para que se pudiera curar. Imaginaros un hombre herido,
1521. Absolutamente ninguno de los medios que tenemos hoy en día para poder curarnos, protegernos o calmar el dolor. Cruzando montañas día y noche hasta llegar a Loyola. Esa es la representación que hemos visto antes, que está en la puerta de la Casa Torre. ¿Y dónde estamos ahora? Pues en un lugar también muy, muy importante, ¿no? Este lugar es en la planta superior. Hemos visto unas escaleras que estaban frente de la vitrina iluminada y subimos a la planta superior. Es el lugar donde dice, fijaros, lo voy a avanzar un poquito más. A ver si puedo quitar esto. Fijaros, me pongo en este lado, aquí. Aquí nació Íñigo de Loyola en 1491. Digamos que este es el lugar donde nace, ¿no? Este es el lugar donde doña Marina Sánchez de Licona dio a luz a su hijo en 1491, ¿no? El último y undécimo hijo, ¿no? Íñigo, ¿no? Pero doña Marina falleció cuando Ignacio Íñigo tenía 7 años, ¿no? Entonces la educación pasó a depender de su cuñada, que era doña Magdalena de Araoz, que era esposa de Martín García de Oñaz, amiga y dama de honor, cuidado, de Isabel la Católica. Estamos hablando de lo más alto de toda la corte, ¿no? Entonces, aquí es verdad que la figura de María, de la Virgen María, luego en San Ignacio es muy importante y se puede llegar a entender por el poco tiempo que a lo mejor estuvo San Ignacio con su madre biológica. Entonces es verdad que el sueño, la imaginación, probablemente la necesidad de tener una madre, del cuidado de una madre, pues también le llevó, ¿no?, a fijarse en la Virgen como esa madre que pues no pudo tener, ¿no?, por las circunstancias que fueran, ¿no? Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Este es el oratorio familiar. El oratorio de la familia de San Ignacio, ¿no? Es la capilla familiar. En el segundo lugar, es el segundo lugar, digamos, más venerable. El primero es la capilla de la Conversión, el segundo sería este, ¿no? Es un retablo gótico flamenco que está dividido en dos partes. La parte superior, el grupo de la Piedad, y la parte inferior, a su izquierda, Santa Catalina de Alejandría, y a su derecha, Santa Catalina de Siena, y en el centro, la tabla flamenca de la Anunciación. Obra del francés Jean Prévost y regalo de bodas de Isabel la Católica a su ahijada y dama de honor Magdalena de Araoz, cuñada de Íñigo. Aquí también el exduque de Gandía, fijaros, virrey de Cataluña, marqués de Llombay y tercer padre general de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja, celebró su primera misa. Aquí, delante de este retablo de doble dimensión, donde está el cuadro flamenco, ¿no? El retablo flamenco este de, de regalo de Isabel la Católica, ¿no? Que es muy importante. A ver si lo digo bien. La tabla flamenca de la Anunciación. La tabla flamenca de la Anunciación. Esta parte de aquí, ¿no? Isabel la Católica. Fijaros, esto era de Isabel la Católica y se lo regaló a doña Magdalena de Araoz, la cuñada de Íñigo de Loyola, ¿no? A mí me parece espectacular, la verdad. Me parece precioso, ¿no? Y además la historia que hay ahí detrás, ¿no? Muchos hemos ido lo que hemos ido después, ¿no? Y hemos visitado después. Pero ahí estuvo San Francisco de Borja también, ¿no? Ahí rezó la familia de San Ignacio. San Ignacio lo vio constantemente en su capilla familiar, ¿no? Es un lugar muy, muy especial, muy, muy especial. Este lugar también es muy especial. A ver, vamos a parar aquí un poquito antes. Paramos aquí. Porque esta es la sala de honor, es la estancia de la representación, ¿no? Destinada a las principales personas que llegaban, ¿no? A los lugares, a las ocasiones más privilegiadas que podía tener la familia y a los huéspedes más importantes, ¿no? Es un lugar abierto y aquí lo reseñable son estos libros de aquí. Estos dos libros de aquí
que vamos a ver ahora cuando nos acerquemos un poquito estos dos libros. ¿Por qué son por qué son importantes? Porque son los dos libros que probablemente Ignacio, cuando pidió libros de caballería, pues porque eran los propios de la época, porque él todavía estaba imaginando una vida de caballero, quiso tener, pues él se dio cuenta de que en casa, en su casa, en esa casa, los únicos libros que habían eran libros, la vida de Cristo, del Cartujano, de 1503, este libro de aquí, y el libro de los santos, ¿no? La vida de los santos, la vida de los santos, eh, que, que son los dos libros que estuvo leyendo San Ignacio. Y con esos libros el Señor obró el milagro, ¿no? Y fue haciendo que dentro de él hubiera una conversión especial, ¿no? Y que quisiera vivir como ellos también, ¿no? Por eso estos libros, estos son unos facsímiles que están ahí representando lo que serían esos libros, son tan importantes, ¿no? Para nosotros, porque lo fue para San Ignacio, porque en consecuencia lo fue para la Compañía de Jesús, ¿no? Y para la vida de la Iglesia también, ¿no? A mí me impresiona, ¿no? A mí me impresiona ver estas imágenes, ¿no? Esta imagen de la cúpula, lo grande, lo pomposo, ¿no? Eh, la dimensión universal que tiene la Compañía de Jesús. Aquí esta protección, esta casa, hemos dicho la parte, la mitad superior de ladrillo, estilo mudéjar, propio de la época, con ventanas, de la restauración que hizo el abuelo de San Ignacio, después de aquellas luchas y aquellos conflictos, sobre todo que tuvo con la decisión de Enrique IV, ¿no? De derruirlo todo y de volver a reconstruirlo. Bueno, pues ahí ocurrió, ¿no? Por eso es tan importante y tan bonito. Y subimos a la tercera y última estancia. En la tercera planta hay como dos lugares. Uno que no es tan importante y el otro que es el más importante. Aquí tenemos cosas que a lo largo del mundo, en las diferentes obras de la Compañía de Jesús, pues se ha querido tener, preservar, cuidar, ¿no? Como por ejemplo es esto, ¿no? Estos son de las reducciones de América Latina, ¿no? La gran misión que tuvo la Compañía de Jesús allí y que, bueno, pues se han ido trayendo a la casa madre, a la casa de la Compañía, ¿no? Veis aquí diferentes cuadros, estancias. Aquí es donde está la capilla de la conversión que ahora iremos. Pero todas estas cosas de aquí, esto de aquí, en el otro lado también hay, son cosas que han ido recabándose después de diferentes obras a lo largo de la historia de la Compañía de Jesús. Tened en cuenta que la compañía se funda en 1540. Estamos en el 2022. Han pasado mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, también se ha ido recopilando y guardando eso, ¿no? Podéis ver no solo el contenido, que es muy importante, yo pienso sobre todo en la cantidad de tiempo, la dedicación que ha tenido la gente, la devoción que le ha dedicado para esto, ¿no? Para cosas que tengan que ver con la compañía de Jesús, con este instrumento que San Ignacio posibilitó a través de la gracia de Dios para poder ayudar al seguimiento de Jesús de una manera determinada, ¿no? Fijaros las pinturas, los relieves, las formas que tienen. Es espectacular, ciertamente. Aquí se ve un busto de San Ignacio, ¿no? Y dicen que esta sería la altura que tendría San Ignacio. Claro, esto es una cosa que podemos nosotros imaginar, ¿no? O tener. Y es verdad que no era tan alto, ¿no? Propiamente eran las alturas de la época, ¿no? Quizás de un hombre, pues bueno, de Guipúzcoa, de Azpeitia, lo que hoy entendemos por Azpeitia, de Loyola. Bueno, pues aquí está un poco lo que sería la altura de San Ignacio, ¿no? Y bueno, desde esta ventanal, aquí donde se explican muchas cosas, y aquí al otro lado de este cristal es donde está la capilla de la conversión, que es más bien un lugar de culto, ¿no? Es un lugar de oración, es un lugar de celebración de los sacramentos. Entonces no se tiene explicación al otro lado de este cristal. Por lo tanto, se habilitó este espacio para poder explicar este espacio en el que se está y el espacio que se ve a través de la ventana y no molestar a las personas que están en oración al otro lado. Y esta es una de las frases más importantes, ¿no? Aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola, ¿no? Luego lo veremos ahí, porque ahí ocurrió. Ahí es donde leyó los libros, ahí es donde estuvo el proceso de recuperación, ahí es donde él tuvo la intuición de ir escribiendo cositas, ¿no? Ahora comentaremos. Fijaros, esta es la capilla de la conversión.
Esta es la capilla de la conversión. Lo pongo aquí abajo. Esta es la capilla de la conversión. Actualmente no tiene estas rejas. Estas rejas las han quitado y han cambiado alguna decoración, un poco de ahí, actualmente, en la actualidad, ¿eh? Pero el formato es el mismo, el mismo. Un lugar muy, muy especial. Aquí tenemos una representación de San Ignacio, eh, la Virgen de Aránzazu, el Sagrario, una de las partes que sí que formó parte real de la cama de San Ignacio en aquel momento, porque esta se supone que sería su habitación, la habitación de la recuperación, ¿no? El altar, el ambón, ahí está la sacristía, y aquí está el espejo que estábamos viendo desde la otra estancia, ¿no? Estos son reliquias de santos que están justo en la parte de abajo del altar, ¿no? Aquí sí que me gustaría leeros un trocito de texto. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito más. Fijaros, aquí sí que se ve bien, ¿no? Desde este lado sí que se ve bien. Aquí, digamos, ahora ya, como digo, estas verjas ya no están y hay una visión completa y total de la capilla, ¿no? De la conversión, ¿no? Este último piso, en tiempos de Ignacio, estaba destinado a las habitaciones de los hijos de la familia y a los huéspedes. Íñigo, cuando le trajeron malherido y desahuciado de Pamplona, fue aquí aposentado, en el ángulo nordeste de la planta, donde está la estatua de Íñigo sentado con el libro en las manos. Estas ventanas son aquellas por las que se asomaba de noche a mirar el cielo y las estrellas. Estas ventanas. Por eso era un lugar que lo subieron arriba. En la parte de abajo hemos visto que no tenía ninguna ventana. En la parte de arriba sí que tiene las ventanas. Y sabemos que no estaba, por supuesto, ni la basílica ni todo lo de alrededor. Por lo tanto, era capaz de poder mirar más allá también, ¿no? Las montañas, las estrellas. Imaginar también cómo sería la vida que había tenido y la vida futura que iba a tener, ¿no? En esa habitación es donde Íñigo fue operado repetidas veces y en la que estuvo a punto de morir. Para distraerse pidió libros de caballerías, pero su cuñada Magdalena de Araoz le dejó otros, La vida de santos y La Vita Christi, los libros que hemos visto con anterioridad. Aquellos libros fueron abriendo ante Íñigo un nuevo mundo. Me paro aquí con el tema de la operación, muy importante. ¿Por qué? Íñigo fue operado la primera vez, obviamente estaba con la pierna destrozada, pero parece ser, bueno, por supuesto ni anestesia ni cosas de estas que tenemos hoy en día, un dolor increíble, suerte que vivió, pero de repente cuando terminó la operación y empezaba el proceso de recuperación, al volver a ponerse las mallas propias de la época, vio que había como un hueso saliente que no le quedaba bien, entre comillas, ¿no? Y pidió operarse otra vez. Su hermano entró en cólera y dijo, pero ¿cómo vas a operarte otra vez? Que esto es una locura. Tú no eres capaz de poder aguantar esto es una locura. Tienes que aceptarlo, ya está, no pasa nada. Que no, que me quiero operar otra vez. Esto es increíble, inaudito, porque era exponerse a una operación a vida o muerte con una dificultad tremenda y además cuando la carne ya se había vuelto a rehacer, era abrirla de nuevo para volver a operarlo. Bueno, pues quiso hacerlo. Era una persona muy terca en ese sentido y quiso hacerlo, ¿no? Y afortunadamente salió bien, ¿no? Aunque le quedó una pequeña cojera ya de por vida. Porque empezó a preguntarse, leyendo los libros de la Vita Christi y de la vida de los santos, si no podría hacer también él las cosas que habían hecho los santos, Santo Domingo de Guzmán o San Benito, San Francisco de Asís, perdón. Fueron encontrando en él una paz y una alegría profundas en esas lecturas que le dejaban en gran y larga consolación. Poco a poco fue mudando a algo nuevo, fue cambiando a algo nuevo y totalmente distinto. Dios va enamorando a Íñigo e Íñigo se va enamorando de Dios. Más aún, Íñigo se rinde, se entrega a Dios. Con este escrito sobre la viga de madera del techo, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola, podemos ver ese momento, digamos, ¿no? Podemos imaginar esta viga de aquí, ¿no? Este escrito de aquí, que también hemos visto en la otra estancia, ¿no? Creo que aquí aparece. Aquí es donde, mira, fijaros, este es San Ignacio, este era el lugar donde tendría la cama, esa era la lectura de los libros, lo han representado también en cara de exaltación, ¿no?
Muy importante la Virgen de Aránzazu, ¿no? La Virgen siempre ha estado presente. Ahí cerca ahí está la Virgen de Olach, que también él la podía rezar y la podía percibir. Está la Virgen de Aránzazu, luego veremos que está también la Virgen de Montserrat, que para él fue muy importante, la Virgen de la Estrada en otro momento de su vida, la Virgen, ¿no? La figura de la Virgen, qué importante fue para él también, ¿no? Ahí está la representación de Aránzazu. Y aquí ya se sale de la capilla de la conversión. Yo quería enseñaros, antes de terminar, a ver, acabar de leeros aquí. Este cartelito que aparece aquí, ¿no? Aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Y como para sellar esta entrega, recibe aquí mismo una visitación de la Virgen, la misma Virgen de Aránzazu, esta que hemos visto aquí, junto a Íñigo. Da fe del cambio, pues para visitarla en el santuario con gran fervor de la conversión, ¿no? Para entonces ya Íñigo solo quería seguir los pasos de Jesús y empezar su búsqueda. Tras pasar por Nájera y cerrar los asuntos de su vida anterior, Ignacio decidió de cambiar de vida y dirigirse a la Virgen de Montserrat, camino de Manresa. En la noche del 24 al 25 de marzo de 1522 colgó ante la Virgen de Montserrat su espada y hace vela durante toda la noche y se entrega completamente a Dios, ¿no? En un tiempo de retiro y de penitencia en la cova de Manresa, y allí irá experimentando y desarrollando un modo ocasional que llamará los ejercicios espirituales. Al cabo de un año, Íñigo logró llegar a Jerusalén, pero no le fue permitido quedarse allí y volverá a España, donde se preguntará, cuida yendum, ¿qué tengo que hacer para poder seguir al Señor, ¿no? Esto es importante también para que nosotros tengamos en cuenta el camino de peregrinación de Íñigo de Loyola, ¿no? Esta es la Casa Torre. Esta es la casa donde vivió y nació San Ignacio de Loyola, donde lo recibieron después del golpe de la bombarda, donde tuvo la recuperación, donde se entregó a Dios nuestro Señor. Esta es la parte de las estancias que nos permiten llegar aquí, ¿no? A esta casa, la Casa Torre, la casa protegida, la casa natal, la casa madre de toda la Compañía de Jesús Universal. Al lado de la capilla. Espero que os haya gustado esta explicación que he ido haciendo un poco de la Casa Torre, del lugar de origen de San Ignacio de Loyola, donde también hay una historia detrás de su familia, de su padre, de su abuelo, de la historia propia de España también, pero también incluso la propia, ¿no? En esa conversión, en esa supervivencia ante lo que había recibido, la bombarda que recibió, y que no fue nada fácil, evidentemente, poder recuperarse, esa conversión a una vida nueva que él jamás hubiera esperado y que le llevó a vivir aventuras increíbles, entre ellas la de fundar luego, años más tarde, la Compañía de Jesús. Así que muchísimas gracias, espero que sea de utilidad este vídeo de la explicación de la Santa Casa y que no dejéis, por favor, si tenéis ocasión, de visitarla, de adorarla, de admirarla, de rezar allí también por todas aquellas personas que estamos tratando de seguir el camino de Jesús, detrás de él, lo más noble y fiel posible. Así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Y no os olvidéis de suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo. Gracias, hasta luego.